Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, que es ya hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, la serie de esta semana lleva por título El reloj profético de Dios. Y el apóstol nos dice que debemos conocer el tiempo. ¿El tiempo de qué? ¿En qué tiempo estamos? ¿Saben que en la Universidad de Chicago hay un reloj que se le llama el reloj atómico? El reloj atómico. Y es interesante porque este reloj fue establecido por los científicos del departamento de la Universidad de Chicago sobre asuntos atómicos. El conjunto de científicos atómicos de la Universidad de Chicago decidió establecer este reloj desde principios de 1950, o sea que ya tiene casi 70 años este reloj. Es diferente a los demás relojes, porque en este reloj las dos manecillas indican cuán cerca estamos de una hecatombe mundial, de un desastre atómico. Las manecillas del reloj no se mueven solas, las mueven los científicos. Toman en cuenta las cosas que están sucediendo en el mundo, las amenazas que hay, la carrera armamentista, el tipo de armas que tienen distintas potencias y los conflictos que puede haber, y entonces van marcando cuán cerca puede estar para una guerra. Pero más que una guerra, según ellos, atómica. Hay en este momento 29 países que tienen misiles atómicos. Y si uno lanza, los demás responden. Y podría significar una hecatombe. Este reloj solamente se ha movido 17 veces sus manecillas en los 70 o casi 70 años que tiene de existencia. La vez que estuvo más cercana a marcar la hora cero fue en el año 2010. Marcaba las 23 horas con 54 minutos, faltando 6 minutos para la hora cero. La hora cero la consideran los científicos de la universidad como el desastre nuclear que vendría sobre este mundo. Bueno, ha habido otros momentos en que la regresaron hacia atrás. Yo no voy a explicar los detalles de cómo ellos mueven este reloj. En este momento faltan 7 minutos en el reloj para la medianoche, que sería el
En este momento es el peligro de que se desate una hecatombe nuclear. Pero ahora entran otros factores, no solamente el hecho de tener las armas a disposición, sino que hay muchas otras cosas sumamente interesantes que ellos toman en cuenta. ¿En manos de quién están los misiles? El terrorismo a nivel mundial, las cosas que están sucediendo entre un país y otro. Y todo eso lo van tomando en cuenta para poder decir qué hora es. Mucho más seguro que el reloj atómico de Chicago es el reloj profético de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 19, Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra profética, ¿y cómo es? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hay que mirar el reloj profético de Dios, la palabra profética más segura, y hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque las indicaciones del reloj profético de Dios nunca jamás han fallado. No hay una sola vez que Dios se haya equivocado. Es más, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, ha señalado eventos en la historia de la humanidad con exactitud increíble. Miles de años antes que sucedieran, se han cumplido en la fecha exacta señalada. En realidad, en la Biblia hay una cantidad de profecías con fecha exacta, y no hay una que haya fallado. Todas se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, la primera profecía con tiempo exacto, con fecha exacta, se la dio Dios a Abraham. Y está en el libro de Génesis, en el capítulo 15. No es mi propósito en esta noche repasar todas las profecías, solamente lo menciono como ejemplo. Dios le dijo a Abraham que su descendencia estaría esclava y serviría a una poderosa nación, pero que cumplido cierto tiempo, Dios sacaría a las huestes de Israel de esa nación en la cual estarían esclavos, y dio cuánto tiempo iban a estar. Ahora, si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo, capítulo 12, dice el versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En el mismo día que se cumplieron los 430 años, en ese mismo día salió el pueblo de Israel de Egipto por mano poderosa de Yahweh. Esto fue algo increíble, e incluso dice el versículo 42, es noche de guardar, y el pueblo de Israel recuerda esa salida de Egipto a lo largo de sus generaciones a través de la Pascua, porque fue la noche de la muerte de los primogénitos, pero también fue la liberación del pueblo de Dios. Esa es la primera profecía con tiempo exacto, y según la Biblia se cumplió en el mismo día que lo señalaba la profecía. Así, hay una cantidad de profecías con tiempo exacto que se cumplieron no solo en el año que señalaba la profecía, no solo en el mes,
y en el día señalado por la profecía, sino hasta la hora exacta. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, cuando Él vino a este mundo, dice Gálatas 4:4, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer. Llegado el cumplimiento del tiempo, había una fecha señalada, una fecha exacta, y cuando llegó ese tiempo se cumplió. En el caso del ministerio de Cristo, muchas veces dice el Nuevo Testamento, los evangelios, que trataron de echarle mano, pero no pudieron echarle mano porque aún no había llegado su hora no había llegado. Y cuando llegó ese momento, a la hora exacta, se cumplió la profecía. Bueno, una cantidad de igual manera, para este tiempo del fin, Dios tiene señalados eventos que al verlos nos dicen que está cerca a las mismas puertas. Y hay algunas profecías que señalan periodos de tiempo que los vamos a ver cumplidos exactamente al pie de la letra. Hay 3 periodos proféticos en el libro de Daniel que tendrán cumplimiento exacto. Daniel capítulo 12 nos habla del tiempo de angustia y nuevamente señala periodos proféticos exactos de tiempo. Con respecto en sí a la venida del Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo declaró en San Mateo en el capítulo 24, versículo 33 en adelante: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que suceden, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que sí hay un día y una hora señalados para la venida del Señor. Y cada día que pasa, estamos un día más cerca de esa fecha señalada. Hay un día y una hora exacto señalado cuando el Señor va a venir. Y aunque nosotros no lo sepamos porque no ha sido revelado al hombre ni aún a los ángeles del cielo, Dios sí lo sabe. Y cuando llegue el cumplimiento de ese tiempo, se va a cumplir. Sin embargo, Él nos dejó señales. Y Él dijo: cuando vosotros veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las mismas puertas. Y luego añadió: no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La generación que vea el cumplimiento de todas esas señales que Jesús dejó, no va a pasar. No pasará esa generación hasta que todo se cumpla. Yo quiero decirles a ustedes que nosotros somos esa generación. Nosotros somos los que estamos viendo el cumplimiento de estas cosas, y no va a pasar nuestra generación hasta que veamos la culminación de todas las cosas en la venida del Hijo del Hombre a esta tierra. Aunque no sepamos el día y la hora, podemos saber que estamos viviendo en la generación final de la historia de este mundo. No hay otra. No hay otra. Esta serie la inicié realmente el sábado en la iglesia de Southgate. Por la mañana prediqué el primer tema de esta serie, porque son 10 temas que tengo preparados. Entonces aquí estamos, lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Son 7 temas. Di 2 temas en Southgate, los primeros 2 de esta serie, que ya les dije que lleva por título El reloj profético de Dios. Luz roja, el reloj profético de Dios. Son 10, así que no voy a alcanzar tampoco aquí a terminarla, pero por lo menos vamos a dar 9 de estos 10 temas que he preparado. En Mateo 24, en San Marcos capítulo 13 y en San Lucas capítulo 21 está el sermón profético de Cristo. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los científicos hoy en día dicen que va a venir un fin del mundo. Y es muy interesante, porque ese reloj atómico del cual yo les hablaba, ellos creen que si se desata una guerra nuclear, va a ser el fin del mundo, como nosotros lo conocemos. Porque el tipo de armamento que hay hoy en día es impresionante. Ya no son guerras como la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y aún la Segunda Guerra Mundial concluyó con la descarga de las bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Fue la primera vez que se vio lo terrible que eran estas bombas nucleares. Pero de aquel entonces, de 1945 para ahora, pues han pasado 75 años y ya nada que ver con aquellas bombas. Esta noche vamos a hablar un poquito sobre esto en nuestro tercer tema. Pero quiero decirles, los primeros 2 temas, el primero fue sumamente interesante. Los muchachos que nos graban y salimos en vivo, grabaron el tema del sábado por la mañana y del sábado por la tarde, y al reproducir esta serie los vamos a incluir para que todos puedan escuchar la serie completa, aunque ustedes aquí están recién comenzando o se están subiendo al tren en la tercera parada, ¿verdad? En la tercera parada. Pero el tema del sábado por la mañana, señales pavorosas, llevó por título, señales pavorosas. No lo voy a predicar en esta hora porque ya lo presenté, pero nomás quiero leerles lo que dice aquí en el libro El conflicto de los siglos. Y justamente usa esa misma expresión. En la página 681 dice así: pronto aparecerán en el cielo señales pavorosas de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de demonios saldrán e irán en busca de los gobernantes de la tierra por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Ángeles satánicos. También esto está profetizado en Apocalipsis capítulo 16. Dice Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas
que son espíritus de demonios, que hacen milagros, hacen señales, señales pavorosas, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, a los gobernantes de las naciones, para engañarlos, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Justamente el sábado hablamos de las cosas que están sucediendo en el mundo sobrenatural, apariciones de demonios por todas partes. En esta generación, en lo que va de este siglo, desde el 2000 en adelante, ha habido apariciones de demonios por todas partes de la tierra. Oh, la gente no dice que son demonios. Dice que son ángeles de Dios que se aparecen. Dicen que son apariciones de la Virgen María. Por 4 años seguidos, aquí en los Estados Unidos, en el estado de Georgia, cada 13 o el 13 de cada mes, por 4 años seguidos, se estuvo apareciendo la Virgen María en un campo en Georgia. Y trae mensajes que los da a través de una señora que recibe los mensajes, llamada de apellido Fowler, Nancy Fowler. Y la gente todos los meses, cada 13 de cada mes, va a ese lugar en Georgia para escuchar de boca de la, ¿qué le llamaríamos? La canalizadora, la que recibe los mensajes y se los da a la gente. Pero la gente cree literalmente que es la Virgen María la que se aparece. Y la última vez que se apareció, porque ahora ya cesaron esos mensajes, hizo un milagro que todo el mundo lo vio. Había más de 20,000 personas presentes y todo el mundo vio una señal pavorosa en el cielo. Y la Virgen dijo que iba a hacer ese milagro para que todos creyeran que era ella la que se estaba apareciendo. El libro que contiene los mensajes que dictó la Virgen, supuestamente, se llama Truenos de Justicia. Thunders of Justice. Truenos de Justicia. Impresionante. Yo no tengo tiempo en esta hora de hablarles de las revelaciones o de los mensajes que mandó la supuesta Virgen. Eso fue solo una de las cositas que vimos en nuestro primer tema. Señales pavorosas. Incluso dice aquí en la cita, escrita en el año 1888, o sea, 100 años antes de que esto sucediera. Poquito más de 100 años, porque todo esto sucedió comenzando en 1998. Y por 4 años se estuvo apareciendo un ser luminoso, una mujer llena de luz, llena de gloria, trayendo mensajes. Pero miren lo que escribió la mensajera del Señor. Mediante estos agentes demoníacos, tanto los gobernantes como los súbditos de esos gobiernos serán engañados. Por cierto, la Virgen pronosticó la caída de la bolsa de valores en 1989 y sucedió exactamente como lo había pronosticado.
uno dice, y eso no es prueba de que es algo sobrenatural. ¿Cómo van a saber el futuro? Bueno, el diablo no conoce el futuro. Y la gente dice, pues tiene que ser de Dios, porque el único que conoce el futuro es Dios. No, el diablo no conoce el futuro, pero el diablo conoce sus propios planes, lo que él tiene planeado hacer, y él lo puede decir de antemano. Y si Dios le permite realizar sus proyectos, cuando se cumplen, la gente cree que viene de parte de Dios. Y aquí está, que van a salir demonios para engañar, y van a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Fíjense Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Así que Dios le permite hacer ciertas cosas a Satanás y a sus agentes. Señales pavorosas, y se están multiplicando cada vez más. Ese fue el tema del sábado por la mañana. El sábado por la tarde fue señales en el mundo físico. Mateo capítulo 24, ¿verdad? Lo primero fue señales en el mundo religioso, y eso fue Mateo 24. Mirad que nadie os engañe. Jesús respondió a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesús respondió primero de todo, Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Así que hablamos de esos engaños en el mundo espiritual, en el mundo religioso. Pero el segundo tema de esta serie, tocamos señales en el mundo físico. Dice en el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense que Jesús mencionó tres cosas específicas, y en Lucas capítulo 21 menciona algunas más en el mundo físico. Habló de pestes o pestilencias, habló de hambres y habló de terremotos en distintos lugares. En San Lucas 21 habla no solo de terremotos, sino del espanto de la gente al ver las olas. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 21 dice en el versículo 25, habrá señales en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que no solamente terremotos, pero también tsunamis, gigantescas olas que van a espantar a la gente. Uno se preguntaba, bueno, ¿por qué la gente que está en la tierra? Porque dicen, la tierra angustia de la gente es confundida a causa de las olas. Si yo vivo en la tierra, ¿por qué voy a estar asustado de las olas? Ahora ya sabemos por qué. Por los tsunamis. Ahora la gente que no quiere creer dice, bueno, pero siempre ha habido pestes, siempre ha habido hambres, siempre ha habido
terremotos y desastres, ¿de qué manera esas son señales? Cristo dijo, cuando vosotros veáis estas cosas, sabed que está cerca. Pero si siempre ha habido esas cosas. Bueno, Jesús dio una clave para que entendamos esto y a cuál generación Él se refiere. El versículo 8 dice, de Mateo 24, después de mencionar las pestes, las hambres y los terremotos, Él dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Y la palabra que se usa dolores aquí, en el griego, en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, es literalmente dolores de parto. Dolores de parto. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con las señales? Muy sencillo. Los dolores de parto tienen ciertas particularidades. La mujer está esperando. No sabe exactamente el día ni la hora en que va a venir lo esperado. Pero sabe, aproximadamente hay una fecha tentativa que puso el médico, ¿verdad? Pero no se sabe si va a ser ese día o si va a venir 1, 2, 3 días antes o unos 3 o 4 días después. El día y la hora nadie lo sabe, pero se puede saber más o menos cuándo se está acercando. Pero ¿cuándo realmente se sabe? Ahora sí, ya viene el bebé. Cuando comienzan los dolores de parto. Pero los dolores de parto tienen dos características. Cuando las contracciones son más seguidas. Primero, pues viene un dolorcito. Todas las madres han pasado por eso, ¿verdad? Yo nunca pasé por eso, pero estuve al lado de mi esposa cuando nacieron mis hijos. Y me acuerdo. Primero viene el primer dolor. Allá por la media hora o 45 minutos viene el segundo, ¿verdad? Pero ya cuando los dolores comienzan a hacerse regulares y comienzan a ser cada 15 minutos y luego cada 10 minutos, no te esperes. Mejor te vas para el hospital. Y el bebé no espera que termines de pintar el cuarto de color azul, si va a ser varón o rosado. El bebé no espera que le termines de armar la cunita. Cuando vienen los dolores, vámonos para el hospital. Porque así es. Especialmente cuando los dolores son seguiditos, constantes. Y la otra indicación es la intensidad del dolor. No solamente la frecuencia, pero también la intensidad de los dolores. Cuando ya son cada 5 minutos, o cada 3 minutos, o cada 2 minutos, pues ya se sabe que ya se viene. Y lo otro es la intensidad, la fuerza, la magnitud del dolor. Dice que está a punto de nacer. De igual manera, las señales que Jesús dejó no son en sí los dolores, sino la frecuencia de esas señales, que en la Biblia se le llama que la tierra, la naturaleza, tiene dolores de parto. Eso lo vimos en nuestro tema segundo, dolores de parto de la madre naturaleza. ¿Okay? Así se llamó el segundo tema, los dolores de parto de la madre naturaleza. Y vimos cómo todas estas cosas han tomado una frecuencia cada vez más continuos, cada vez más seguidos y cada vez más intensos y más desastrosos. Y estuvimos revisando los terremotos, estuvimos revisando los desastres, estuvimos viendo las cosas que están sucediendo. Y este siglo ha sido marcado por los peores terremotos en la historia de la humanidad.
Mire que ha habido terremotos, pero nunca tan seguidos, nunca tan desastrosos en cuanto a vidas humanas y tan terribles. Miren, solamente en lo que va de este siglo, del 2000 para adelante, el 2004 fue el primero, con el tsunami. Y luego vino el de Chile. Bueno, antes del de Chile vino el de Haití. 250.000 muertos. 250.000 de muertos. Y luego vino el de Chile y luego vino el de Japón. Y hermanos, cada vez más terrible y la intensidad cada vez más fuerte. Nunca antes en la historia había llegado la intensidad a 9.7. Tan fuertes fueron estos terremotos. Y algunos que son incrédulos dicen, no, lo que pasa es que ahora los instrumentos para medir son más exactos. Ahora se puede. No se engañen, no se engañen. La intensidad ha sido tan terrible que literalmente movió el eje del planeta Tierra. 3 terremotos. It tilted the axis. O sea, dobló, ¿cómo se dice? Inclinó el eje del planeta Tierra. Estos terremotos, de la intensidad tan tremenda, fueron terremotos globales que se registraron en todas partes del planeta Tierra. La intensidad ha sido tremenda, tremenda. Y otras cosas que los acompañaron. El de Japón se rasgó una nuclear atómica, derramó material radioactivo en el mar que les tomó 3 años apagar los fuegos. 3 años quemando la radioactividad. Y todavía esto no se ha acabado. Y ya lleva varios años con esto. Todavía hay filtre de energía o de radioactividad atómica en el mar. No sabemos los efectos que esto va a tener. Es terrible lo que estamos hablando. Ahora fíjense, yo solamente, y wow, se me está yendo el tiempo y tengo que entrar al tema de hoy realmente. Esto es solamente para ustedes que no tuvieron la oportunidad de escuchar los primeros 2 temas. Solo toqué así pinceladas de lo que vimos, porque cada uno de esos temas, pues el del sábado por la mañana duró 2 horas y el de sábado por la tarde duró 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, vimos ya los primeros 2 temas. Ahora les voy a decir los que vamos a ver aquí durante esta semana. Para aquellos que nos están viendo, estamos transmitiendo en vivo desde Perris, California. Yo sé que hay personas que nos ven en todas partes de América Latina a través de, algunos hasta por el celular nos están viendo, por las redes sociales, por Facebook. Otros nos están viendo a través de los canales de la red de canales del Evangelio Eterno, por el canal satelital, o aquí en el sur de California por el 63.5, o las radios que están en cadena. Pero nomás quiero decirles algunos de los temas que vamos a cubrir. El tema de esta noche lleva por título el siglo más sangriento de la historia. Hoy vamos a hablar de guerras y rumores de guerras, que son señales que Jesús dejó, pero nos vamos a sorprender con lo que vamos a ver. El tema de mañana por la noche va a ser el mundo en bancarrota. La bancarrota económica. Yo acabo de venir de la Argentina, llegué esta semana pasada. Y lo que está pasando allá, miren, yo sé que México la pasó dura hace algunos años atrás, cuando se vino abajo el peso mexicano. En Argentina, hace 3 meses atrás,
Estaba igual que en México, de 18 por 1. Y ahora está en 40 y 41 y 42 pesos por $1. Se fue más del doble. Pobre la gente, porque sigue ganando lo mismo, pero ahora todo cuesta el doble. Y no le subieron los salarios. Terrible lo que está pasando. Y ese es un país. Mañana vamos a ver un poquito de la manipulación global que hay y por qué sucede estas bancarrotas económicas. Miren Venezuela solamente, un país rico en petróleo que hace unos años atrás pues eran los mejores de toda América Latina, les sobraba el dinero, andaban gastando y paseando de un lugar a otro y ahorita no tienen qué comer. Mañana les voy a contar un poquito de Venezuela. Es terrible la miseria que hay. Y esto de un momento para otro. ¿Cómo puede ser que un país que tiene recursos naturales no se les acabó el petróleo, no? Entonces, ¿cómo pueden estar como están? Hay una mano negra detrás de todo esto. Y eso es lo que tenemos que entender. El mundo en bancarrota. Y todo eso fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser el tema de mañana por la noche. El tema del miércoles va a ser las armas invisibles de la globalización. No sabemos nosotros dónde estamos metidos. Ah, qué bonito el Facebook y todo lo demás, ¿verdad? No sabemos lo que hay detrás de todo esto. El mundo está preparado para el control de todos los habitantes de esta tierra. La información la tienen guardada por montón. Bueno, ese es el tema del miércoles, las armas invisibles de la globalización y lo que esto significa y cuán adelantado está el tema de la globalización mundial. El tema del jueves va a ser el asombroso atractivo de Francisco. ¿Cuál Francisco? No estoy hablando de Francisco, don Francisco el chileno. Estoy hablando de Francisco el argentino, pero que vive en Roma, de ese Francisco. Vamos a ver las profecías de la Biblia y lo que dicen con respecto al papado y lo que está pasando en cumplimiento de la profecía hoy en día. El tema que sigue después de ese es Estados Unidos en profecía, el gran facilitador del nuevo orden mundial. Nos vamos a sorprender lo que está pasando. Y así vamos a seguir con algunos otros temas sumamente interesantes. El tsunami religioso y lo que esto significa. Bueno, vamos al tema de hoy porque el tiempo ya se nos fue. ¿Qué les parece? Recién voy a comenzar con el tema de hoy. Les prometo que no vamos a estar una hora más, no. El tema de hoy lleva por título El siglo más sangriento de la historia. Quiero comenzar leyéndoles lo que escribió en el Washington Post, el periódico más importante de Washington, el senador John Keel, republicano de Arizona. Está publicado en el periódico Washington Post. Dice así: un ataque de pulso electromagnético. ¿Han escuchado esto ustedes alguna vez? ¿Sí saben lo que es EPM?
pulso electromagnético. Ahorita van a escuchar si nunca han escuchado. Un ataque de pulso electromagnético sobre el territorio de Estados Unidos. Nos han dicho los más distinguidos científicos que testificaron en la audiencia, es una de las pocas formas por la que Estados Unidos podría ser derrotado por sus enemigos, terroristas o cualquier otro. ¿Estados Unidos derrotado? Eso dice el senador por el estado de Arizona ante el Congreso de los Estados Unidos y lo publica. Escuchen. Es probablemente lo más sencillo que pueda suceder. Usted dice, pero ¿cómo? Si Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, ¿cómo podría ser derrotado por un ataque de pulso electromagnético? Escuchen lo que esto significa. Un solo misil Scud. ¿Qué es eso de Scud? Un solo misil Scud que portase una sola cabeza nuclear. Esto es un cohete nuclear, un misil. Y no tiene que ser muy grande. Detonado, no dirigido a golpear la ciudad de Washington o Nueva York o Los Ángeles o Chicago. No. Detonado a la altura apropiada, interactuaría con la atmósfera de la Tierra, produciendo un pulso electromagnético que se irradiaría hacia abajo sobre la superficie a la velocidad de la luz. Dependiendo de la localización y del tamaño de la onda expansiva, el efecto dejaría fuera de combate las redes eléctricas, ya de por sí saturadas, y otros sistemas de energía de buena parte o incluso de la totalidad del territorio continental de los Estados Unidos durante meses, si no años. No tienen que dirigir el misil a golpear en esa tierra, lo hacen detonar en el aire. Y las ondas electromagnéticas destruyen todos los medios de comunicación por la bomba que explota en el aire, pero destruyen también la electricidad y dejan el país entero sin electricidad. Ahora, esto no es ciencia ficción. Escuchen lo que dice el senador de Arizona. Pocas personas, si acaso alguna, morirían inmediatamente. Casi ninguna, porque esto explotaría en el aire. No destruiría ninguna ciudad, no destruiría ningún centro urbano, pero la pérdida de energía eléctrica tendría un efecto dominó en todos los aspectos de la sociedad estadounidense. La comunicación sería imposible. Si no hay electricidad, no hay comunicación. La ausencia de refrigeración por falta de electricidad haría que se pudrieran los alimentos en los depósitos, lo que se vería agravado por la falta de transporte, ya que los vehículos se quedarían sin combustible. ¿Por qué sin combustible? Porque cada bomba de combustible trabaja con electricidad, y si no hay electricidad no se puede bombear el combustible. Sigue diciendo, la incapacidad para desinfectar y distribuir el agua amenazaría rápidamente a la salud pública, por no hablar de la seguridad de cualquier persona próxima a los inevitables
incendios que se propagarían incontroladamente. Y como hemos visto en zonas de desastres naturales y de otros tipos, tales circunstancias a menudo dan lugar a una quiebra bastante rápida del orden social. Pónganse a pensar que se quede oscuro todo el país, que no haya electricidad, no hay televisión, no hay comunicaciones, no hay radio, no hay teléfonos, no hay nada, ni menos internet. Todo se detendría. Sigo leyendo. Esta amenaza podrá parecer como una producción de Hollywood, como ficción, pero no lo es. Es totalmente real, dice el senador Kill. El director de la CIA, Porter Goss, recientemente testificó ante el Congreso en relación con el material nuclear desaparecido de sus depósitos en Rusia, que puede haber caído en manos de terroristas. El director de la FBI, Robert Mueller, ha confirmado nuevas informaciones secretas que sugieren que Al-Qaeda está tratando de adquirir y utilizar armas de destrucción masiva. Irán ha sorprendido a los analistas de inteligencia, describiendo como pruebas exitosas las detonaciones en pleno vuelo de misiles disparados desde barcos del Mar Caspio. Corea del Norte, ¿se acuerdan todos los problemas que hubo hace unos meses atrás? Porque estuvo detonando bombas, pero no las detonan sobre la tierra, en el mar o en el aire, porque están haciendo pruebas de esto que estamos leyendo. Los SCAD pueden fácilmente ser adquiridos por cualquier nación en el mercado libre, y lo que cuesta un misil son menos de $100,000. ¿Qué nación no los puede conseguir? Claro, para una guerra se necesitan miles de misiles si van a atacar las ciudades, pero si lo van a hacer detonar en el aire, les arruinan el sistema de comunicación a una nación entera. Una organización terrorista, sigue diciendo el congresista, podría tener problemas para teledirigir una cabeza nuclear mediante un SCAD, pero le resultaría mucho más fácil lanzarla y detonarla en la atmósfera. No necesita exponerse al riesgo y la dificultad de tratar de pasar furtivamente un arma nuclear por la frontera o atacar directamente a una ciudad específica. Basta lanzar un misil barato desde un barco de mercancías situadas en aguas internacionales. ¿Saben cuántos barcos de mercancía tiene Al-Qaeda? Más de 80. Es una organización terrorista. ISIS tiene 114 barcos. Y de cualquiera de esos barcos puede tirar el misil y detonarlo en el aire. El informe de la comisión sobre el 11 de septiembre, dice el congresista, declaró que nuestro fallo principal fue de falta de imaginación. ¿Cómo así? ¿El fallo por el cual Estados Unidos fue atacado y se desplomaron las Torres Gemelas y fue golpeado el Pentágono? Dice aquí, fue falta de imaginación. Nadie imaginó que los terroristas harían lo que hicieron aquel día. Hoy pocos estadounidenses pueden concebir la posibilidad de que los terroristas puedan poner de rodillas a nuestra sociedad, destruyendo todo aquello de lo que dependemos, que funciona gracias a la electricidad. Pero en esta ocasión, amigos, estamos avisados, y mejor será que nos preparemos para reaccionar, porque esto no es cuento, es una realidad.
Wow. ¿Oiréis de guerra y rumores de guerra? Esto es más que esto. Estamos hablando de peligro real sobre Estados Unidos, el país más poderoso militarmente hablando y financieramente hablando del planeta Tierra, vulnerable ante cualquier loco, cualquier organización terrorista. ¿Es la inseguridad en que estamos viviendo? Porque hoy en día con apretar un botoncito pueden traer fin a la vida como nosotros la vivimos ahora. ¿Qué acerca del terrorismo islámico? Es lo que se está viendo ahora por todas partes de la tierra. El doctor Frank Gaffner dice que si los terroristas islámicos deciden usar el pulso electromagnético, 3 de sus componentes tendrían cada uno de ellos funciones específicas y producirían el efecto conjunto de dañar o destruir todas las comunicaciones a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Al menos en el momento presente sería imposible impedir que cualquier grupo terrorista lograra llevar a cabo este ataque. El Congreso de los Estados Unidos tomó la decisión el año pasado de invertir $160 millones para investigar cómo poder detectar antes que explote el misil en el aire. Solo invirtieron el dinero, todavía no hay un informe de regreso y dice aquí Estados Unidos está totalmente vulnerable. Aun si esto afectase solo una parte del país, cuanto menos si el misil fuera lo suficientemente grande para que el pulso electromagnético destruyera la electricidad en todo el país. Estas cosas nunca antes las habíamos oído hablar nosotros. Se hablaban de bombas atómicas, de bombas de cobalto y después las bombas biológicas. Y esas son terribles porque te lanzan en el aire los microbios y los virus y te destruyen a toda una población entera sin siquiera tocar un ladrillo. Las ciudades quedan exactamente nada les pasó, pero la gente se muere toda. Todo esto es posible, pero lo que estamos hablando aquí es peor todavía. Miren, yo estuve viendo las guerras porque Cristo dijo que iba a ser una señal, guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. ¿Saben ustedes que el siglo pasado fue el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad? De toda la historia. ¿Saben ustedes que solamente en una guerra del siglo pasado murió más gente que en todas las guerras en los últimos 2000 años de historia? En una sola guerra. Aquí tengo las cifras. Y si comenzamos a sumar todas las guerras que hubo el siglo pasado, nos daríamos cuenta por qué es el
siglo más sangriento. La guerra civil rusa, 9 millones de muertos. La guerra de Corea, 1950 al 53, 3 millones y medio de muertos. La guerra de Vietnam, 3 millones 100 mil. La guerra de Irán-Irak, 1.700.000. Pero eso nada se compara con la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, 15 millones de personas perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes saben de cuánto estamos hablando? $66 millones de personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Una sola guerra cobró más vidas que todo. Aquí está, por si le quieren cambiar la pila. Gracias. Una sola guerra cobró más vidas que todas las guerras en los 2000 años anteriores. Juntas, sumadas todas, una sola guerra. 66 millones de personas. Y es interesante, porque muchas de las guerras menores, todas fueron causadas por asuntos religiosos. Miren, en el siglo XX y en el siglo XXI, las guerras ahora son causadas por asuntos religiosos. Y no voy a entrar a mencionar, aquí tengo una lista de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 guerras causadas por asuntos religiosos. La de Irlanda del Norte, entre católicos y protestantes, se estaban matando, guerras civiles, ¿verdad? Posiblemente la más terrible y de la que menos se sabe, y sin embargo una de las más terribles, es la catástrofe de Ruanda. Genocidio, guerra interna entre tribus, pero fue terrible. La religión, la política, la economía y los conflictos sociales, todos entretejidos para exterminar a una nación. Genocidio. Genocidio es la exterminación de una nación. Tan solo en un mes murieron en la guerra civil entre los Hutus y los Tutsi, 2 tribus en Ruanda. 360.000 ruandeses en un mes se mataron entre sí. Ruanda es una sola tragedia entre las demás que ha habido en África. Barbarie. Principios del siglo XXI estamos hablando. Genocidio. Y luego vino la contrarrevolución.
revancha, donde murieron otros 200.000 más. 500.000 de personas en una nación que tenía 7 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de que murieron 1 de cada 10 personas del país. Las carreteras y los caminos de entrada a los países circundantes, Uganda, Zaire, Burundi, Tanzania, tenían casi 2,5 millones de ruandeses. Los que quedaron vivos huyeron del país, porque los estaban matando a diestra y siniestra. Imagínense, 2,5 millones de refugiados en los países de alrededor. De un país que tenía 7 millones, le mataron más de 500.000 y otros 2,5 millones. O sea, la mitad del país desapareció. Y ese es un ejemplo de lo que está pasando. Y hermanos, las luchas no se van a acabar. Cristo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todavía lo que queda, y la Biblia lo predice en Apocalipsis, y fíjense que aquí es donde se une lo que estamos viendo desde los 2 temas anteriores. El primero fue señales asombrosas. Los demonios yendo a las naciones de la tierra y a los gobernantes para engañarlos. ¿Para qué? Y luego los desastres naturales que están sucediendo en la tierra, cobrando vidas por montones. Pero ¿cuál es el propósito de los demonios al ir a las naciones de la tierra y a los gobernantes? Apocalipsis capítulo 16. Todavía no hemos visto nada de lo que viene. Y eso está a punto de soltarse. Espíritus inmundos, que son espíritus de demonios, versículo 14, que hacen señales, milagros, prodigios, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si nunca han oído, solo en Hollywood la palabra Armagedón, es la última gran batalla donde nación contra nación y reino contra reino se van a desatar sobre esta tierra. Es tan espeluznante lo que la Biblia describe, porque van a estar envueltos en esta guerra demonios. La mensajera del Señor lo dejó claramente escrito. Ella dice que demonios estarán sueltos. Está en la Biblia también. En el libro Eventos de los Últimos Días, Señales del Tiempo del Fin, dice que la guerra final va a ser dirigida por demonios en forma de hombres, que van a tomar forma humana y van a estar al frente de la batalla. Apocalipsis capítulo 9 describe esto. Dice: tienen por rey sobre ellos, versículo 11, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, destructor, y en griego Apolión.
exterminador. Y el sexto ángel tocó la trompeta, versículo 13. Y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Hay una fecha específica señalada y está en la profecía: a fin de matar a la tercera parte de los habitantes de la tierra. We haven't seen anything yet. Todavía no hemos visto nada. Lo que se viene es lo peor. La batalla del Armagedón va a cobrar una tercera parte de las vidas de los seres humanos que viven sobre el planeta Tierra. Do we have any idea? ¿Tenemos alguna idea de lo que estamos leyendo? Miren lo que dicen: para matar la tercera parte de los hombres. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. La Segunda Guerra Mundial, que mató 66 millones de personas. Todos los ejércitos de ambos lados de la Segunda Guerra Mundial, porque los países estaban alineados o de un lado o del otro de la guerra. Casi todo. Hubo unos poquitos que eran neutros, ¿verdad? Como Suiza y algunos otros, pero casi todos los países del mundo estaban alineados. El ejército no llegó en total, con todos los países juntos, ni siquiera 1 millón de soldados. Y 200 millones el número del ejército. Oí, dice Juan, el número del ejército. 200 millones. Yo oí su número. Guerras, rumores de guerras. Eso no es el fin todavía. Todo lo que hemos visto hasta ahora en el tema de esta hora no es nada comparado a lo que viene. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto ya pasó 2 veces en el siglo pasado, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Tercera Guerra Mundial se llama Armagedón y la Biblia le ha dado nombre. Y el ejército va a ser 200 millones, pero no va a ser solamente de seres humanos. Va a haber demonios al frente de los ejércitos. Aquí los describe, es impresionante lo que dice. Vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Los seres humanos van a estar adorando al diablo y a los demonios, y van a estar adorando a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Sí, mis hermanos, tiempos muy difíciles vienen.
para el pueblo de Dios. Porque los ejércitos aliados de este mundo van a ser para exterminar a los que no se alineen bajo el nuevo orden mundial. Y va a haber millones de muertos, una tercera parte de los habitantes de la tierra. Pero entre esos va a haber muchos mártires que por defender y predicar la verdad van a sellar su pacto con Dios con su propia sangre. Termino leyendo las palabras del Señor Jesús en San Mateo capítulo 24. El versículo 8 decía: y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas hay, versículo 19, de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Pobrecitas las madres que tengan niños pequeños cuando venga esto. Orad pues, versículo 20, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, mis hermanos, las cosas que estamos viendo son solo un presagio de lo que viene. Esta es la generación que está viendo el cumplimiento de todas estas cosas. Y Cristo dijo: no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué podemos hacer nosotros? No hay mano humana que nos pueda proteger. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Él es el único que nos puede salvar. Y algunos, no unos pocos, sino muchos, van a ser salvos de la manera más rara. Jesús lo dijo: el que pierda su vida es el que la hallará, y el que trate de salvar su vida es el que la perderá. Muchos seremos salvaguardados de perdernos eternamente, porque el Señor va a permitir que seamos puestos al descanso. Pero otros que tendrán el sello de Dios en su frente, el Señor los va a proteger para desenmascarar todo el engaño que vendrá cuando los seres humanos estén adorando al dragón, a la bestia y a los demonios, literalmente. Quiera Dios ayudarnos a entender lo que viene y a poder estar preparados. Él dijo: orad que vuestra huida, va a haber una huida. ¿Y a dónde vamos a huir? La gente dice: pero si en todas partes nos encuentran, si tienen desde los satélites, nos pueden encontrar hasta con los rayos infrarrojos, ¿verdad? Captan el calor desde allá arriba de la atmósfera, pueden ver exactamente dónde estamos escondidos, no hay dónde esconderse. Sí, pero se les olvidó que Dios va a permitir que los medios de comunicación queden arruinados
y destruido. Y todo eso que ellos confían se les va a venir abajo. No va a haber manera de utilizarlo. Porque según vimos en esta noche, cuando se acabe la electricidad, ¿cómo nos van a controlar? Cuando los satélites se vengan abajo por la lluvia de meteoritos que va a caer cuando Dios escupa fuego y azufre desde el cielo, todo eso se les va a venir abajo, así que no van a tener manera de rastrearnos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor nos ayude a estar bien agarrados de Cristo Jesús, porque es el único que nos puede salvar.